Lo voy a invitar a que abra la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Vamos a estar leyendo parte de la escritura. Así como está usted sentado o sentada en este momento, lo voy a invitar a que abra la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Casi todos los sueños, las visiones, casi todas las promesas que vienen de parte de Dios son imposibles de cumplir por el hombre. O creo que debemos de rectificar, y no es casi. Todas las promesas que Dios te hace a ti son imposibles de cumplir por el hombre. Se necesita que Dios esté presente. Se necesita que Dios actúe y que esté en medio del proceso. Cuando Dios da un sueño, cuando Dios da un llamado, cuando Dios da una visión, cuando Dios encomienda una misión a alguien, esa misión por lo regular parece imposible de realizar. Cuando Dios llama a Moisés a libertar al pueblo de Egipto, Dios le dice a Moisés, un pastor que anda cuidando ovejas en una montaña, en el desierto, huyendo, Dios le dice, vas a ir y vas a libertar a mi pueblo Israel. Le dice, vas a desafiar al faraón y le vas a decir que deje salir a mi pueblo para que vaya y me adore. Vas a desafiar al hombre más poderoso del mundo. Te vas a parar enfrente de él y le vas a decir que deje libres a sus esclavos. Dios llama a Gedeón y le dice, Gedeón, aquí escondido en la cueva, aquí donde tú te encuentras, aquí donde estás lleno de miedo, te he escogido para que vayas y libertes a mi pueblo y le hagas frente a los madianitas. Esos hombres que tienen 32,000 soldados, 5,000 carros de guerra, que usan lanzas, espadas y que son diestros en la batalla. Tú, Gedeón, un hombre lleno de miedo, quiero que vayas y libertes a mi pueblo. Cuando Dios le encomienda algo a alguien, es imposible de realizar por el hombre. Tiene que estar Dios presente. Dios llama a David, Dios llama a Sansón, Dios llama a Barak, Dios llama a Samuel, Dios llama a todos los hombres y mujeres que usted encuentra en la palabra de Dios. Y cuando usted analiza lo que Dios les pide, es imposible de realizar. Y también ningún hombre, ninguna mujer podría imaginarse lo que Dios iba a hacer. Pero a todos los hombres, a todas las mujeres que Dios llama y que Dios les da una misión, y a todos los hombres y las mujeres que ahora vemos como campeones de la fe, como ejemplos a seguir, como hombres y mujeres poderosos, cada uno de ellos fueron llamados en momentos críticos, difíciles y en situaciones para ellos complicados. Así que si usted en este momento está pasando por una situación difícil, espiritual, emocional o económica o familiar, créanme, usted es el mejor candidato y la mejor candidata para que Dios haga algo a través de su vida. Es que las cosas están mal. Es que mi ánimo está por los suelos. Es que no veo la respuesta. Es que Dios no me ha dado lo que necesito. Es que las cosas van de mal en peor. Es que todo está sucediendo no como yo lo planeé. No sé qué está pasando en mi vida, pero todo se está desbaratando. Dios te está preparando porque quiere usarte para hacer algo imposible para ti, pero posible para Él. Si yo creo en Dios solamente porque los sueños míos, mis sueños y mis metas son humanamente posibles de alcanzar, Dios no es glorificado. Dios es glorificado cuando yo empiezo a proclamar que lo imposible ha de ser hecho posible a través del poder y de la mano de Dios. Así que las promesas de Dios, humanamente hablando, se ven imposibles de lograr. Así que por lo tanto necesitamos dos elementos para alcanzarlas: fe y ¿qué más? Y paciencia. El escritor de Hebreos está hablando con los hombres y mujeres que ya creen en Dios y les está diciendo de qué forma y de qué manera ellos van a alcanzar cada promesa que Dios le dio, porque una de las características de la promesa de Dios es
que no se cumplen rápido. Dios llama a un pastorcillo llamado David, que cuida ovejas. Envía al profeta Samuel y le dice: vas a ungir a un hombre que es agradable a mi corazón, y lo vas a llevar y le vas a decir que va a ser el próximo rey de Israel. Manda a llevar a David. David viene de cuidar las ovejas. Ya habían desfilado todos sus hermanos. Eliab, el más grande, el más fuerte, medía 2 metros, un hombre guerrero, fuerte, musculoso. Y Samuel dijo: este es el hombre que Dios ha seleccionado. Porque mi mente mira una cosa, la fe ve otra. Saúl era el hombre más alto que había en Israel. Saúl era un diestro guerrero. Saúl era un hombre capaz de apantallar a todos en el campo de batalla, y la gente le tenía miedo a la apariencia de Saúl. Y cuando Samuel vio a Eliab y lo vio un hombre fuerte y alto como Saúl, dijo: este sin duda es el ungido del Señor. Preparó el aceite, lo echó en el cuerno, iba a ungir al rey. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Este no es el rey. Si usted quiere tener fe, tiene que estar dispuesto o dispuesta a que sus conceptos sean desechos. Porque Dios no está para complacernos. Y pasa el segundo, y pasa el tercero, y pasa el cuarto, pasa el quinto. Pasaron 6 hijos de Isaí, y le dice el profeta: no es ninguno de ellos. ¿Hay otro más? Pues hay uno, dice Isaí, que allá anda cuidando a las ovejas. Es el más chico, pero es bien delicado. No es soldado, ni siquiera lo he mandado a la batalla. Ahorita que lo vea Samuel, ni siquiera tiene caso que yo lo traiga. Por eso no lo mandé llamar. Y le dice Samuel: no vamos a comer hasta que traiga a David. Le supo llegar a los hombres, hermano. Si no hay comida, tenemos que seguir. Entonces Isaí manda a llamar a su hijo: traiga a David. Y en cuanto lo ve, dice la Biblia, Samuel lo vio. Era rubio, delicado, de ojos hermosos, y era muy guapo. No era un guerrero, no era un soldado, no era alguien que llenaba los requisitos para asustar en la batalla. Sin embargo, cuando lo vio, Dios le dice a Samuel: este es el ungido. Y yo creo que Dios mira en Samuel esta cara de extrañamiento y le dice: porque ustedes, los hombres, ven la apariencia, pero Dios está mirando el corazón. A veces nosotros nos hacemos tantas expectativas de cómo Dios debe de hacer las cosas, a quién debe de elegir, cómo debe de ser, y planeamos en nuestra mente y en nuestro corazón toda una vida. Y cuando Dios nos dice: no es de esa manera como se va a hacer tu vida, nos empezamos a desesperar y creemos que algo está saliendo mal. No está saliendo mal nada en el plan de Dios. Lo que está saliendo mal es que nosotros planeamos sin preguntarle al Señor y creamos sueños e ilusiones sin consultarlo a Él. Escuche, Dios no decepciona a nadie. Somos nosotros los que nos decepcionamos solos al crearnos una imagen de Dios. Dios no decepciona a nadie. Somos nosotros los que nos decepcionamos solos cuando nos hacemos una imagen y creemos y planeamos y soñamos cómo deberían de ser las cosas. Pero Dios llama a David, lo unge, tiene la certeza: Él es el ungido, Él es el rey de Israel, es un hombre que me agrada, es una persona conforme a mi corazón. Él va a ser usado más poderosamente que Saúl, Él va a tener un linaje eterno, de Él viene el Mesías. Y empieza David a escuchar todas las promesas de parte de Dios en los labios de Samuel. Pero ¿sabe qué sucede con David? Después de que es ungido, se vuelve a cuidar las ovejas, a ser el mandadero de su casa, a hacer todas las cosas que tiene que hacer. Y David no se imaginaba el costo de esa promesa. Después de eso, 17 años, David tuvo que andar vagando en el desierto, haciéndose loco en la ciudad de Filisteos, haciéndose que era alguien que no estaba bien de su cabeza, andar huyendo de Saúl porque lo
quería matar, metiéndose en las cuevas. Dios estaba llevando a David a un corazón conforme a lo que él quería que fuera, y que lo llevara a un trono donde no tuviera falla delante del Señor. Dios estaba diciéndole a David: eres ungido, pero la escuela de la unción no es la abundancia, la escuela de la unción es el quebrantamiento. Cuando Dios te da una promesa, cuando Dios pone en ti un sueño, cuando Dios te ha dado una visión, cuando Dios empieza a llevarte a ver cosas que otros no ven, cuando Dios empieza a inquietarte a hacer cosas que otros no han hecho, cuando Dios te empieza a decir: tu familia que se está desbaratando, la enfermedad que te está acabando, la situación económica que te tiene en preocupación va a empezar a mejorar. Dios te está preparando para que tú puedas levantarte un día y decirle al mundo: lo que era imposible para mí, para Dios no lo es. Y aunque estaba en la ceniza, el Dios al que yo sirvo y el Redentor en el que yo creo habrá de levantarme de lo más bajo y volverme a hacer. Cuando Dios da una promesa, se necesitan dos cosas: fe y paciencia. Fe y perseverancia. Fe y una esperanza. Algo que te mantenga, algo que te dice: aunque todo se esté acabando, aunque todo se esté desbaratando, aunque todo se esté deshaciendo, Dios me lo prometió. Ahora, la fe actúa en base a las promesas de Dios, no en base a nuestras ideas. La fe viene, según Romanos capítulo 10. Ninguno de nosotros, ahora quiero hablar de estos dos elementos: de dónde viene la fe y de dónde viene la paciencia. Número uno, ¿de dónde viene la fe? Ningún hombre y ninguna mujer tiene la capacidad de producir fe por ella misma o por él mismo. Yo no puedo tener fe y creer que Dios tiene que actuar en base a esa fe, porque yo no puedo producir fe por mí mismo. Dios nunca me exige que yo produzca fe. Dios me dice que debo de tener fe, porque el justo vive por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe, según la Biblia, en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír. Yo necesito prestar atención. Yo necesito estar 100% seguro. Yo necesito estar atento a lo que me van a decir. Pero la fe viene por el oír, y el oír, la disposición a creer y a actuar, viene por el escuchar la palabra de Dios. Donde no hay Biblia, no hay fe. Donde no hay Biblia, no hay fe. Porque la fe no se produce por tu buena acción, por tu buena voluntad, por tu disposición, por tu capacidad. Nada puede producir fe. Lo único que produce fe es la palabra de Dios. Hay gente que dice: hermano, yo tengo mucha fe. Yo no sé por qué Dios no responde mis oraciones. Estoy clamándole a Dios, hermano. Tengo tantos años clamándole a Dios y aún yo no he visto esa respuesta. La pregunta sería: ¿Dios te dijo que las cosas son como tú lo estás pidiendo, o es algo que tú estás pensando? Hermano, yo tengo una fe inquebrantable. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Ay, hermano, qué flojera. No puedes tener fe. Cuando no hay palabra, cuando no hay Biblia, cuando no estás escuchando la voz de Dios, es imposible tener fe. ¿Por qué mis hijos no quieren creer? ¿Por qué mi familia no quiere creer? Yo estoy en la iglesia, estoy orando, estoy clamando a Dios, pero tu fe no está fuerte si no está siendo alimentada por la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario la Biblia? Porque la fe se produce entre más palabra de Dios escuches. ¿Cómo es que los judíos, veíamos en la mañana en la escuela dominical, cómo es que los judíos han permanecido tanto en su fe? Tan sencillo como esto: un judío a los 10 años de edad ya se sabe de memoria los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y a los 14 años ya se sabe de memoria todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. A los 14 años.
Nosotros nos sentimos bien porque ya tenemos 30 años en la iglesia y ya no sabemos de memoria el Salmo 23. Hermano, yo cuando recién me convertí solamente me sabía el versículo 1, Jehová mi pastor y nada me faltará. Ahorita ya me lo aprendí después de 30 años, los 6 versículos para gloria de Dios. Discúlpeme, hermano, eso no es para la gloria de Dios. En 30 años y solamente saberte de memoria el Salmo 23 debería de darnos un poco de pena. Y también, como un buen pastor, tengo que diagnosticarle: si usted no está alimentándose de la palabra de Dios, usted no tiene una fe fuerte, solamente tiene conceptos de cómo Dios debería de trabajar. Pero si la palabra de Dios no está gobernando sobre tu mente y sobre tu corazón, necesitas volver a tu primer amor, rendirte y decirle: Dios, yo necesito fe para enfrentar la vida, yo necesito fe para enfrentar las circunstancias. Cada parte que mi vida se está desquebrajando porque no estoy teniendo la fe que necesito. No hay otra cosa que sostenga tu vida. Necesitamos transmitir fe a nuestros hijos, necesitamos transmitir fe a nuestros familiares, a nuestros compañeros. Pero si nosotros solamente nos estamos llenando de buenas frases, de palabras bonitas, de enunciados elegantes, pero no está la palabra de Dios, no tenemos fe. ¿Hello? La fe no viene por una canción que escuches. La fe no viene por un buen poema que leas. La fe viene a través de escuchar constantemente la palabra de Dios, de estarte alimentando de la palabra de Dios, de estarte llenando de la palabra de Dios, de estarte impulsando por la palabra de Dios. La fe deshace mis conceptos para establecer los conceptos de Dios. Por cada preocupación que yo tengo debería de tener por lo menos 5 versículos para contrarrestar ese pensamiento. Si usted está lleno de temor, de incertidumbre en su mente y en su corazón, y cada vez que le hablan de Dios, si usted escucha hablar de Dios y se decepciona y dice: es que a mí Dios me ha decepcionado tanto, es que a mí Dios me ha desilusionado tanto, ¿cómo quieren que creen en Dios? La pregunta sería: ¿cómo te estás alimentando en tu vida? ¿Realmente de la palabra de Dios o no de la palabra de Dios? Escúcheme. No hay otra fuente de fe, solamente la palabra de Dios. Necesitamos creerla, necesitamos alimentarla, necesitamos sustentarla. Dios no está en contra de que nosotros le pidamos fe. Dios no está en contra de que nosotros llegamos y le digamos: Señor, yo no tengo suficiente fe. Pero lo que Dios va a hacer cuando yo le pido fe es llevarme a su palabra. Llegan los discípulos y le dicen al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dice: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, con ese pequeño gramo de fe, ustedes pudieran decirle a una montaña: muévete y trasládate al mar, y esa montaña se movería. Los hombres estaban asombrados porque Jesús miró llegó un árbol, a una higuera, y quiso fruto del árbol, y no había. Y el Señor le dijo: jamás haya fruto en ti. Y la higuera se secó. Y Jesús voltea y le dice: ¿se asombran por eso? Cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Y ellos dijeron: Señor, yo quiero hacer cosas grandes. Señor, yo quiero hacer cosas maravillosas. Señor, yo quiero hacer cosas asombrosas. Aumentanos la fe. Quiero tener una fe muy grande. Y el Señor le dice: basta un poco de fe para mover grandes montañas. Hermano, es que el problema está muy grande, yo no puedo con ese problema. Y el Señor te dice: si tienes una fe pequeña, con esa fe basta. Porque la fe no es más grande que Dios. Yo necesito la fe para ver actuar a Dios. Y Dios pareciera que esté empeñado en que nosotros entremos en un proceso donde las cosas parecen difíciles e imposibles, pero es ahí donde crece la fe. El escritor de Hebreos, según el capítulo 6, versículo 12, empieza diciendo: no sean perezosos. ¿No sean cómo? Perezosos. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, entonces con la fe?
que la fe crece en la medida en la que yo la busco. Pero tengo que saber dónde buscar. Y le vuelvo a repetir, la fe se alimenta única y exclusivamente de la palabra de Dios. No de los milagros, no de las sanidades, no de las señales, sino de la palabra de Dios. Detrás de la palabra, detrás de la fe, vienen las señales, vienen los milagros y vienen las cosas imposibles. Pero Dios primero te lleva a la palabra. Cuando uno piensa en David, huyendo en el desierto, huyendo en las montañas, escondiéndose de Saúl, y uno considera, hermano, cómo va a estar David, cómo un hombre ungido de Dios tiene que andar sufriendo. Ahora es bien curioso cuando nosotros vemos a los ungidos de Dios gastando millones de dólares, mascotas de 120,000 pesos, relojes de más de $1 millón, no tienen para darle a los pobres, pero ellos están enriqueciendo, y a eso le llamamos ungido de Dios, cuando en la Biblia los ungidos de Dios son personas que están curtiéndose en la escuela del quebrantamiento. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? Abre el libro de los Salmos y encuentra en el libro de los Salmos una palabra que usted necesitaba y dice: Señor, gracias, qué palabra tan hermosa. Y cuando empieza a estudiar la vida de David, la mayoría de los salmos David los escribió, ¿saben dónde? En el desierto, en las cuevas, en los problemas, en la desesperación, en las persecuciones, en las tristezas, en las amarguras, porque Dios estaba preparando un corazón conforme a Él. ¿Tienes dolor? ¿Tienes tristeza? ¿Tienes amargura? ¿Tienes desilusión? Eres candidato y eres candidata para que Dios empiece a usarte de una manera poderosa. ¿Está aquí en la Biblia todavía? ¿Qué hace Dios con esas promesas? ¿Por qué necesitamos? Es que la promesa, hermano, tienes que pagar el precio. No, Cristo ya pagó el precio. No es que Dios esté intercambiando una promesa buena y primero sufres y ya que llenas el requisito del sufrimiento te voy a dar lo que tú me pides. Dios no es así. Pero Dios no está más interesado en que tú recibas la promesa que en formar un carácter que le honre, le glorifique y le bendiga. ¿Hay alguien aquí esta mañana? No se hagan perezosos. Busca esa fe. ¿Cuánto tiempo podemos estar nosotros creyendo que tenemos una fe donde no habita la palabra de Dios? Hay conceptos meramente humanos y esos conceptos son los que nos desilusionan. Cuando las cosas no salen como nosotros planeamos, cuando la vida no es como nosotros la imaginamos, cuando Dios no actúa como nosotros pensamos. ¿Cuántas veces ha escuchado usted la expresión: ay, no, yo pensé que tú eras diferente? Y como yo pensé que tú eras diferente, qué mal. Y creemos que porque alguien no es como nosotros pensamos que era, tenemos el derecho de hablar mal de esa persona, juzgar a esa persona, condenar a esa persona y difamar a esa persona, cuando la otra persona no ha hecho nada. Fuiste tú quien tenía un concepto equivocado de ella. Nadie te puede decepcionar. Tú decidiste decepcionarte cuando te hiciste la imagen de otra gente. Y con Dios pasa lo mismo. Muchas de las cosas que a veces nosotros creemos que Dios va a hacer, no le hemos escuchado de Dios, lo hemos formado nosotros. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra escrita. Y necesitamos también la voz viva de Dios cuando estamos orando y lo escuchamos y Él nos dice: esto tienes que hacer. Anote bien. La Biblia nos da la fe. Y en la oración recibimos las instrucciones de cómo aplicar esa fe. Cuando yo leo la Biblia, mi fe empieza a crecer.
Y cuando estoy orando, la oración, ahí el Señor me da las instrucciones de cómo aplicar esa fe. Y el ayuno me permite distinguir cuando mi carne quiere ganar a lo que el Espíritu quiere hacer. Queremos ver grandes señales, milagros y poder en nuestras manos, pero no queremos imitar la vida de Jesús. Jesús, antes de iniciar su ministerio, duró 40 días y 40 noches en ayuno, buscando el rostro de su Padre, aunque lo conocía a la perfección. Marcos 1:35 dice: siendo aún de madrugada, Jesús se levantó a orar. Lucas capítulo 7 dice: y estando aún de mañana, Jesús se levantó a orar. Y dice la Biblia en Juan capítulo 6, cuando toda la gente se fue, Jesús subió al monte y duró toda la noche orando. Sí, haremos cosas más grandes que Dios, de lo que Jesús hizo, pero no tengo que ser perezoso. Mi fe crece en la medida que leo la Biblia, en la medida en la que doblo mis rodillas y en la medida en la que me abstengo de mi placer para buscar el rostro de Dios. Cuando la palabra no gobierna, cuando la oración no es constante y cuando no hay ayuno en nuestra vida, no tenemos fe, tenemos conceptos humanos que nos están gobernando. ¿Quién puede tener fe? Todos los que estamos aquí. Esto no es algo para gente inalcanzable. Oh hermano, es que la estatura de Moisés, la estatura de Abraham, la estatura de Josué, la estatura de David, imagínense qué calidad de hombres eran, David cometió adulterio y asesinó a un hombre. Moisés estaba huyendo en el desierto. Gedeón era un cobarde metido en las cuevas. Pedro era un pescador impulsivo. Juan era un hombre delicado, igual hijo del trueno. Eran personas comunes y corrientes, pero creyeron que un Dios todopoderoso podía volverlos en extraordinarios. No eran más que tú, no eran más que yo. Lea la Biblia por eso nos da fe, porque encuentras a hombres y mujeres comunes y corrientes, encuentras a hombres y mujeres que eran tan imperfectos como nosotros, encuentras a hombres y mujeres tan llenos de debilidades, pero eran hombres y mujeres que creyeron en Dios y le dieron todo a Él y su fe creció. Si usted no está en la estatura de Josué, puede estarlo, pero no busque la unción de Josué. Dios no repite unciones, Dios no repite llamados, Dios no te va a dar la armadura de otro, Dios no te va a preparar como preparó a otro, Dios no te va a dar lo que le ha dado a otro. Tú estás diseñado y diseñada con un propósito específico y Dios sabrá de usarte de una manera poderosa como nadie más lo ha usado, pero tienes que creer y tienes que dejar de ver la unción de fulano, la unción de mangano, que Dios me use como aquel, que Dios me use como aquella. Dios quiere usarte a ti tal y como eres. Te va a limar como lo está haciendo, va a cambiar tu carácter, va a quitar las asperezas, va a transformarte, lo está logrando. Necesitas creerle a Él. Es que hermano, yo quisiera que Dios me usara a mí como usa al hermano, yo quisiera que Dios me usara a mí como usa a la hermana. Aprendemos el lenguaje, aprendemos los movimientos, aprendemos la forma en la que se visten, tenemos un modelo y decimos, así es la forma en la que Dios usa. Escuche, Dios vino a unirnos, no a uniformarnos. Y a Dios le encanta la variedad. Si no, fíjese en usted. Contempla a su familia, contempla a sus hijos, son completamente diferentes. Nadie tiene las orejas como usted las tiene. Nadie tiene su forma como usted la tiene. Usted es único y es único y Dios quiere usarle así. Hermano, ¿por qué a mí Dios no me usa como fulano de tal? Porque tú tienes algo más grande que Dios quiere hacer en tu vida. Y gracias a Dios por su gloria, por su poder. Dígale al que está a su lado, Dios va a hacer algo contigo. Cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está en quebrantamiento, cuando alguien está pasando por un momento de tristeza, de dolor, de desesperación, y viene con nosotros y nos dice,
dice, hermano, yo no sé qué voy a hacer. Y nosotros le decimos, nosotros tampoco. Por eso tienes que tomarte más de la mano de Dios, porque quiero estar a la expectativa de la forma en la cual Dios habrá de usarte. Mire bien al que está a su lado y dígale, si tú supieras quién soy, me invitarías a comer todos los días. Si tú supieras quién soy, me invitarías a comer todos los días. Necesitamos creer en lo que Dios va a hacer. La fe viene por la palabra. Hasta acá estoy escuchando. A mí me gustan los camarones, a mí me gusta el sushi, a mí me gustan los... La fe viene por la palabra. Donde usted escucha la palabra de Dios, donde usted se alimenta de la palabra de Dios, donde usted recibe la palabra de Dios. Yo no sé cuánto tiempo el Señor nos vaya a tener en este lugar, hermanos, pero durante todo el tiempo usted va a estar escuchando. Lee la palabra, aliméntate de la palabra, no te olvides de la palabra, porque no hay otra forma en la cual crezca nuestra fe. Si Dios te ha dado una promesa, esa promesa habrá de cumplirse, pero se necesita fe y la otra parte, paciencia o perseverancia. No quiero que se hagan perezosos, dice el escritor de Hebreos, sino que quiero que ustedes aprendan de los hombres y las mujeres, de aquellos que han alcanzado las promesas mediante la fe y mediante la paciencia, la perseverancia. Ahora, ¿de qué se alimenta la paciencia? La paciencia o la perseverancia se alimenta de la esperanza. Se alimenta ya de lo que Dios te dio, de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente, y tú dices, yo sé que eso es imposible para mí, pero si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir, quiero creerle. Si Dios me ha dicho en su palabra, si Dios me ha dicho en la oración, si Dios en mi intimidad me ha dado una palabra y eso me ha llenado el corazón de esperanza, entonces vale la pena permanecer. Y suena esto precioso porque es verdad, pero hay algo que quiero compartir con usted en esta hora. Por lo menos en la Escritura usted encuentra que hay por lo menos 3 etapas cuando el Señor nos da una promesa. Por eso necesitamos fe y paciencia. ¿Está listo? Vaya conmigo a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 14. Vamos a hablar de un hombre llamado Abraham, que a muchos le dicen el padre de la fe. El primer hombre que empieza a hablar la Biblia de una fe como la que nosotros necesitamos. Un hombre que deja su casa, que deja todas las cosas para seguir al Señor, para obedecer al Señor, a un Dios que no conocía, que nadie le había mostrado, que nadie había visto. Abraham recibe un llamado de parte de Dios y Dios inicia con él un proceso que no es el más cómodo, pero es el más eficaz. Sufre decepciones, sufre desengaños, pasa por momentos críticos. Pero por favor vaya conmigo a la palabra, a Génesis capítulo 15, versículo 5. En el capítulo 12, 13 y 14, cada vez Dios le dice a Abraham: Abraham, yo voy a hacer de ti un hombre rico, próspero, y tu nombre será conocido en toda la tierra. Pero en el capítulo 15 Abraham le dice: no, Señor, yo no quiero riqueza, yo no quiero prosperidad, yo no quiero nada de eso. ¿De qué me va a servir que me hagas rico si no tengo un hijo a quien darle mi herencia? Y el Señor le dice en el versículo 5: sal, Abraham, sal de tu tienda. Dice la Biblia: luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Y ahí está Abraham tratando de contar las estrellas, tratando de llevar el conteo de cada una de ellas. Y yo creo que Abraham dice: Señor, no puedo contarlas, es imposible. Y el Señor le dice a Abraham: Abraham, así de numerosa será tu descendencia.
70 años. Los mejores años ya pasaron. El vigor de su cuerpo se está acabando. Ya es una edad donde las ilusiones, donde los sueños ya pueden estar muriendo. Puede ser el momento en el que Abraham dijera, ya se acabó todo, pero Dios ahí le está diciendo, Abraham, ¿quieres un hijo? Créeme, así tu descendencia será como las estrellas. El versículo 6 dice que Abraham, ¿qué hizo? Creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. No hizo nada, no hay ninguna acción. No guardó la ley, todavía no estaba. No dijo, voy a estar haciendo tantos votos. Simplemente cuando escuchó la voz de Dios, él le creyó. La fe viene por el oír, y el oír viene por el escuchar, ¿qué? La palabra de Dios. Siga conmigo. Capítulo 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia. ¿Sabes cómo? En gran manera. Vaya conmigo al capítulo 18, versículo 14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham? 100 años. ¿Y sabe cuántos años tenía Sara? 90 años. Que el Señor, la palabra de Dios, vuelve a confirmarle a Abraham después de 25 años. Yo te voy a dar un hijo y el próximo año tu esposa la tendré en sus brazos. Cuando Abraham empezaba a dudar, cuando Abraham empezaba a pensar, yo creo que ya Dios se olvidó de mí, Dios volvía y le decía, Abraham, yo te prometí que tu descendencia sería grande y lo voy a cumplir. La primera fase de las promesas de Dios son cuando Dios te está hablando. Y cuando Dios te empieza a llevar a un punto donde empiezas a soñar con lo imposible, donde empiezas a considerar que Dios te va a usar poderosamente y que serás grandemente de bendición para muchas personas. Donde quiera que vas, escuchas una palabra que alguien te dice, Dios te quiere usar, Dios va a hacer cosas grandes contigo, Dios tiene grandes maravillas en tu vida, veo una unción en tu vida. Yo creo que Dios te está preparando y tú empiezas a creerle al Señor y empiezas a sostenerte en esa fe y en esa base. Dios tiene algo para mí, le crees a Dios y Dios empieza a agradarse de tu vida. ¿Le ha pasado a usted? ¿Cuántas veces en una alabanza, cuántas veces en una predicación, cuántas veces en una oración usted está clamando al Señor y algo empieza a nacer en usted y dice, Dios me dijo que me va a llevar a todas las naciones, Dios me dijo que Él tiene una palabra profética a través de mi vida, Dios me dijo que me va a usar para sanar enfermos, Dios me dijo que me va a dar una palabra para los desvalidos, Dios me dijo, empiezas a soñar. Yo le invitaría a que sueñe, porque los sueños es una característica de los hombres y de las mujeres que le creen a Dios. ¿Me escuchó bien? Los sueños es una característica de los hombres y de las mujeres que le creen a Dios. Ahora, los sueños son para cumplirse, no para que nos dirijan. ¿Me escuchó bien? Los sueños son para cumplirse, no para que nos dirijan. El que nos debe dirigir es Dios. Un día estaba en una iglesia predicando y llega una hermanita y dice, hermano, yo anoche soñé que usted me iba a dar raite a mi casa. El Espíritu me lo dijo. Le dije yo, hermana, pues no sé cuándo suceda eso, yo no tengo carro. Pero es que yo sueño y el Señor me dice, escuche, los sueños no son para que dirijan nuestra vida. No todo lo que usted sueña cuando está dormido es verdad y ni tiene por qué ser cierto. Pero esos sueños que nos llevan a depender de Dios, a clamar a Dios. Hermano, soñé algo que no entiendo qué es. ¿Usted no tendrá el don de interpretación de sueños? No lo tengo yo y nadie lo tiene. Es algo inventado por los hombres y las mujeres. Hermano José tenía eso. No, Daniel tenía eso.
Ellos dijeron: el Dios del cielo habrá de revelarme el significado de este sueño. Llega Faraón y le dice a José: dicen que tú tienes la capacidad de interpretar sueños. No, mi señor, yo no lo tengo. Pero hay un Dios en el cielo al cual yo sirvo, que Él sí me puede dar el significado de lo que tú soñaste. Hermano, soñé con víboras. ¿Qué quiere decir? Que alguien te anda hablando de ti, eso dice. Hermano, soñé que había una boda. Es que alguien se va a morir en tu casa. Hermano, soñé una caja. Ya se va a casar la muchacha. Y usted va a la ley, a cualquier tienda, y encuentra libros que dice, escritas por brujos y brujas, interpretación de sueños, y los empieza a ver y se da cuenta que es la misma porquería que alguien le dijo, guiado por el Señor según ella, pero no es así. Antes que descomulguen, por favor, gente que le caiga un poquito mal, no hay don de interpretación de sueños. En el Nuevo Testamento no se habla de esto jamás. Es algo que suena muy bonito, pero no hay don de interpretación de sueños. ¿Por qué entonces Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor no era del pueblo de Dios y él no podía recibir un significado. Era para que la gloria de Dios se manifestara. ¿Por qué José le interpretó a Faraón? Porque Faraón no era del pueblo de Dios, era para que Dios fuera glorificado en medio de ellos. Pero usted y yo no necesitamos a alguien que nos interprete un sueño, porque usted y yo podemos entrar con toda confianza delante del trono de la gracia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es parte del pueblo de Dios, Dios te va a hablar claramente. Y si tuviste un sueño y Dios te habla a través de ese sueño, te está hablando a ti muy particularmente. Y si tuviste un sueño y no le entiendes el significado de ese sueño, es que Dios no te está hablando. Es simplemente algo que tú tienes en tu mente. Así de fácil. Es que la hermana tiene interpretación de sueños. El hermano tiene interpretación de sueños. Hermano, soñé esto. ¿Qué quiere decir? Y la hermanita entra en trance y dice, olvídate. Cuando Jesús vino a la tierra, jamás dice la palabra, y Jesús cerró los ojos. Miren, a mí me encanta la falta de misticismo de Cristo, pero también me molesta el misticismo que nosotros le ponemos al Evangelio. Llegan dos personas ciegas delante de Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieren que les haga? Y ahora nosotros medimos la unción y decimos, estuve platicando con el hermano y ni siquiera se dio cuenta del problema. Qué falta de unción, no le reveló el Espíritu Santo. Pues ni Jesús hacía eso, perdónenme. Bueno, no me perdone, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué tienes en tu corazón? Llega Jesús y ve un paralítico que está 38 años ahí tirado en la camilla, y todavía llega el Señor Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? Oh, la unción, el Espíritu me revela. Hey, en el Evangelio no hay misticismo. El misticismo no da fe. El misticismo da sentimientos frágiles, carácter débiles y sentimientos controlados por el ser humano. Dios te está preparando, te está dando una unción, pero empieza a ser usado en este mundo natural. No esperes lo sobrenatural. Eso va a llegar a ser. Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabe cuál es el peligro? Que cuando tú no tienes fe, tú no esperas que las señales vengan atrás de ti. Tú andas atrás de las señales. Allá sí hay milagros, allá sí hay unción, allá sí se siente, allá sí hay esto. Me voy para allá, me voy para acá, ando haciendo esto, allá sí hay esto. No me digas que eres un hombre de fe o una mujer de fe si andas detrás de las señales. Un hombre de fe no anda detrás de las señales. Un hombre y una mujer de fe, las señales le andan siguiendo. Los señales están detrás de él. Él tiene la misericordia y la acompaña.
todos los días de su vida. Las bendiciones de Dios andan detrás de ti. ¿Verdad? Oh, hermanos, que yo tengo mucha fe. ¿Y qué dice la Biblia? Pues no sé, hace mucho que no la leo. A veces llegas a visitar a la gente. Hermano, está la gente ahí apagando. Hermano, qué bueno que vino. Íbamos a empezar a orar. Y uno va pasando por atrás así de la tele y la tele todavía está calientita. La acababan de apagar. O sea, queremos dar una imagen. Pero cuando tú vives guiado por la fe en Dios, eres casi inquebrantable. Abraham cada año que pasaba, ya pasaron 2 años, ya pasaron 5 años, ya pasaron 10 años, Dios no ha cumplido su promesa, Dios no la va a cumplir, y Dios venía y le decía: Abraham, tu descendencia será como la arena del mar, Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Abraham le creía a Dios: Señor, tú lo vas a hacer, Señor, tú lo vas a hacer. Y de repente se le acerca a su esposa y le dice: Sarai, yo creo que Dios ya se olvidó de nosotros, yo ya quiero tener un hijo, métete con Agar y que me lo dé a mí, así lo vamos a hacer. Y Abraham, como todo buen marido, obediente, hace las cosas que hace su esposa. Pero Dios le dice a Abraham: ese no es el hijo de la promesa. Yo te prometí un hijo de tu esposa. Señor, ya tengo 100 años. Y Sara se rió. Y le dice Dios a Sara: ¿de qué te ríes? Y Sara dice: yo no me reí. ¿Acaso crees que Dios te ignora cuando tú te ríes? ¿Te burlas? No. ¿Habrá algo imposible para Dios? Créame, no hay nada imposible para Dios. Pero Dios ha puesto ese requisito. ¿Quieres verme actuar? Busca fe. Vaya conmigo al capítulo 22 de Génesis. Cuando usted lee el capítulo 20, se va a dar cuenta que ya, 21, se va a dar cuenta que ya nace Isaac. La primera etapa son esas palabras en las que Dios te está diciendo todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú vas a lograr, todo lo que tú vas a tener. La segunda etapa en las promesas de Dios es: dame lo que tú pediste y sacrifícalo. Génesis capítulo 22. Dios le llama a Abraham. Pasado cierto tiempo, aproximadamente 14 años, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: aquí estoy, Señor. Y Dios le ordenó, versículo 2: toma a tu hijo. Y fíjense cómo es Dios. Toma a tu hijo, el único que tienes. Señor, no me tienes que recordar mis necesidades, pero Dios le dice: el único que tienes. ¿Y qué más dice la Biblia? Y al que tanto amas. ¿Cómo no lo va a amar? Le costaron 25 años de oración, de búsqueda, de lucha, de desesperación. Abraham ha recibido la respuesta: ve el trofeo, mira Isaac. Y cada vez que mira Isaac le dice a Abraham: tú naciste de una promesa de Dios, tú naciste de una recompensa de Dios. Y no sé qué conceptos pudiera tener Abraham, pero él cada vez que lo miraba le decía: Isaac, tú eres el resultado de lo imposible. Estuvimos orando por ti, estuvimos bendiciendo a Dios por ti, estuvimos buscando al Señor. Tú eres mi trofeo, eres lo más grande, eres la respuesta poderosa, eres la descendencia que se va a multiplicar. Hermano, yo no sé cuántas veces usted le ha dicho a sus hijos que ellos son el resultado de un milagro de Dios. Yo no sé cuántas veces usted le ha dicho a sus hijos que ellos no son de casualidad, que Dios tiene propósitos con ellos. Pero si sus hijos solamente están escuchando: tú eres un accidente, eres el pilón, eres el que llegó de repente, no sé por qué naciste, me descuidé y llegaste. Créame, esas palabras no son de bendición. Mamá, ¿por qué se casaron tú y mi papá? Por culpa de tu hermana. O sea, y creemos nosotros que eso traerá gozo, alegría y regocijo a la vida de los hijos.
tus hijos en el tiempo que hayan nacido no son ni un accidente, no son ni un pilón, no son ni un descuido, son la herencia que Dios te ha dado y los tienes que amar a todos por igual y decírselos. Isaac, tú eres la promesa, tú eres la bendición, tú eres mi trofeo, eres lo más grande. Y Dios le dice a Abraham, ese hijo que tanto amas, ve a la región de Moria. Una vez allí, cuando llegues juntamente con tu hijo, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Señor, ¿cómo que lo lleve y lo sacrifique? La segunda etapa de la promesa de Dios no es la más cómoda, pero es necesaria. Porque es donde Dios empieza a probar tu fe y a decirte, ¿me amas a mí o amas a lo que te he dado? Hermano, el Señor me está usando, me está dando palabra, mira todo lo que estoy haciendo, y en algún momento te dice, Señor, párate tantito y pon eso que tanto amas en el altar y sacrifícalo. Detente y deja de ver todo conforme tú lo ves, y quiero que lo pongas en mi vida. Al otro día, dice la Biblia, muy temprano, Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y juntó con 2 de sus criados y su hijo Isaac, y junto con ellos se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Número 1, ¿qué hizo? Se levantó de madrugada, cortó la leña. Hermanos, yo no puedo imaginarme a Abraham cortando la leña sabiendo para qué lo iba a hacer. Echándole el asno todo lo que tenía que echar, hacer 3 días de camino y pensando, aquí no tengo que estar. No estamos hablando de una fábula, no estamos hablando de un cuento de hadas, estamos hablando de algo real. Abraham no es un personaje ficticio, Abraham existió de verdad y todo esto sucedió. Vente, Isaac, vámonos al monte, a donde Dios diga. La segunda parte de las promesas de Dios es la más complicada y es donde ocupas la fe y la perseverancia, más que otra. Porque es cuando empiezas a atravesar por el desierto. Porque es cuando tú empiezas a orar por tu matrimonio y el matrimonio, en lugar de fortalecerse, parece que se está desbaratando. Porque es cuando tú empiezas a orar por tus hijos y pareciera que tus hijos, más que acercarse a Dios, ahora están peor, hermanos, se están alejando más. Porque cuando tú empiezas a escuchar que Dios te va a sanar, que realmente Él te lo dijo y estás orando, ahora parece que los médicos te están diciendo que vas de mal en peor. Porque es donde Dios te está llevando a decirte, tú no tienes la capacidad de hacer las cosas que yo te doy. Quiero que mi nombre sea glorificado. ¿Alguien está aquí esta mañana? Mano, mi vida cristiana todo es felicidad. Va a llegar un momento en el que no todo va a ser felicidad. Pero es en esa segunda etapa donde nosotros corremos el riesgo de decepcionarnos de Dios, de desilusionarnos de Dios, de desilusionarnos de la gente. Es que me pasó esto, yo pensé que iba a hacer esto la hermana, el hermano, y no lo hizo, qué bárbaro. Pero tú te decepcionaste solo o sola. Es que yo pensaba que Dios no iba a hacer de esa manera, pero Dios no te lo dijo. Tú te creaste un concepto, no fue Dios, tú lo creaste. Se levanta de madrugada, agarra el tronco, empieza a caminar. Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Versículo 5. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. A eso vamos a ir a adorar. Pero escuche la clave de Abraham. ¿Por qué se le llama el padre de la fe?
Y Abraham dice: y regresaremos los dos con ustedes. Abraham no dijo: voy a regresar yo, porque este muchacho lo voy a sacrificar. Abraham dice: regresaremos los dos. Hasta ese momento, Isaac no sabía a qué iban al monte Moriah. Isaac había visto a su padre levantar muchos altares y hacer muchos sacrificios, pero ahí Isaac no sabía a qué iban. Y cuando llegan ya al monte, dice la Biblia, Abraham empezó a levantar el altar, lo construyó, cortó la leña, y anda Isaac con él como buen hijo, cortando las cosas, ayudando a su padre, el fuego, el cuchillo, todas las cosas. Versículo 9, cuando llegaron al lugar señalado, dice la palabra del Señor, estaban construyendo todo. Versículo 7, por favor, hermanos. Isaac le dijo a Abraham: papá. Y Abraham voltea y le dice: dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego, aquí tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Yo creo que esa fue la pregunta más difícil para Abraham. ¿Y sabe cómo respondió Abraham? Dios proveerá un cordero para el sacrificio, no te preocupes. Dígale que está a tu lado: no te duermas, ya casi terminamos. Siguieron caminando juntos. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña. Lea bien esto. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia tiene que ver con la actitud del corazón. Y esto es algo que nuestros hijos necesitan conocer. Este es un plus. Cuando Dios le dijo a Abraham: vas a sacrificar a su hijo, a tu hijo, ¿sabe qué dijo Abraham? Sí, Señor, lo voy a hacer. No estoy de acuerdo, no es lo mejor para mí, no es lo más agradable, no me gusta, pero lo voy a hacer. Eso se llama paciencia y perseverancia, y viene solamente a través de escuchar la palabra de Dios. Cuando estamos en el proceso, nosotros somos probados y empezamos: ¿pero por qué a mí? Ah, no, Señor, al otro, si ese es más pecador que yo. ¿Pero por qué, Señor? Pero mira. Y empezamos en una actitud de rebeldía y no de sumisión. Y Abraham dice: ¿quieres que lo ponga en el altar? He entendido que la fe me lleva a no vivir para mí, me lleva a vivir para ti y agradarte. Si eso quieres, lo voy a hacer. Anote bien: quien es paciente es sumiso. Y la sumisión es necesaria para agradar a Dios. Hermano, ¿por qué mis hijos son tan rebeldes? Porque a lo mejor tú estás hablando mal de la autoridad delante de ellos. Que las cosas no se hacen así, se deberían hacer de otra manera. Es que esto no está bien así. Es que empiezas a envenenar. Tú tienes un concepto aquí de cómo se deben hacer las cosas, pero tú lo tienes. Dios ha puesto a un hombre o una mujer en autoridad y tienes que ser sumiso a esa autoridad. Y porque con tu falta de sumisión empiezas a envenenar el corazón de otros. Que las cosas no se hacen así. Es que no se debería de ser así. Es que no se debería. Y tú crees que eres guiado por el Espíritu de Dios, pero donde hay celos, ira, contienda y rebeldía, Dios no está presente. Hello. ¿Sabe qué hizo Abraham? No renegó. Así es. Voy a confiar. La sumisión tiene que ver con el corazón. Voy a hacer las cosas y las voy a hacer con alegría. No me gustan. No estoy de acuerdo. Pero Dios lo dice así. Abraham agarra a Isaac
Y Abraham ni siquiera batalla con Isaac. Isaac no lucha, no pelea. Isaac ya estaba entendiendo que él iba a hacer el sacrificio. Pero Isaac había visto en su padre un hombre de fe y sumiso a la voluntad de Dios. ¿Eso quieres? Yo también lo quiero, Padre. A veces creemos nosotros que los hijos van a ser obedientes y buenos por arte de magia. Necesitas primeramente someterte a la voluntad de Dios, buscar la fe en Dios, alimentarte de la palabra, y como resultado, si tú eres sumiso, tus hijos serán sumisos. Si tú eres obediente, tus hijos serán obedientes. Si tú eres hombre de Dios, ellos también serán hombres de Dios. No forcejeó, no pataleó, no luchó, no habló mal de su padre. Abraham tenía toda la oportunidad de haberle dicho a los criados: pues ahí voy, a ver qué pasa, ahí en el monte Dios me dijo que orara, me dio este hijo, y ahí voy para arriba ahora a sacrificarlo. ¿Cómo la ven? No, pero decimos nosotros: es que yo sí digo las cosas como son, es que yo tengo lengua para hablar. No tienes lengua para hablar, nomás por hablar. Una de las características de los hombres y de las mujeres que creen en Dios es la sabiduría y la prudencia. Después andamos pidiéndole perdón a medio mundo. Es que no debía haber dicho eso, hermano, ¿me perdonas? La sumisión tiene que ver con el corazón. Oye, la hermana no ha venido y yo estoy orando por ella, si yo voy y la visito. Sí, pero vas y la visitas, y cuando la visitas es que las cosas están mal. No se deben hacer así, se deben hacer como yo diga. No ores por ella y la visito. La sumisión tiene que ver con la actitud del corazón. No estoy de acuerdo, pero lo hago con humildad. Y Abraham, en lugar de decirle a sus criados: ahí voy para arriba a ver qué hago, Abraham le dice: aquí quédense. Y otros días vamos a regresar nosotros, porque a ese monte no vamos a subir a otra cosa más que adorar y a bendecir el nombre de Dios. Joven niño, 13, 14 años, en el altar, levanta el cuchillo, y cuando lo va a enterrar, el ángel del Señor le habla a Abraham: Abraham, detente. Hoy me has comprobado que me amas tanto que no me negaste ni a tu único hijo, al que tú amas. Abraham, por cuanto me amas más a mí que a tu hijo, te confirmo mi pacto. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y tu descendencia será como la arena del mar y como la estrella del cielo. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Abraham, tu fe es más grande que tu conveniencia. A lo mejor tú estás batallando y luchando tanto con tu matrimonio, por un matrimonio que oraste, por los hijos que oraste. ¿Por qué no le dices: Señor, los quiero poner en el altar? La tercera etapa, la resurrección. Romanos capítulo 8, vayan conmigo, por favor. Regáleme 10 minutos más, por favor. Perdón, es Romanos capítulo 4. ¿Está aquí, amado, todavía? Romanos capítulo 4. Versículo 17. Delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Lo lógico sería que Abraham peleara por su hijo y dijera: es mío y no tengo por qué dártelo, Señor. Y si eso hubiera hecho Abraham, la promesa no se hubiera cumplido en él. Pero Abraham dice: Señor, es tuyo. Tú me lo diste, es tuyo. La Biblia habla de una mujer llamada Ana que no podía tener hijos, y un día llega al templo desesperada, empieza a llorar y a clamar a Dios, y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti toda la vida, y te va a servir para siempre. Te lo voy a dar a ti, Señor. Y Dios respondió su oración.
Y cuando llegó el tiempo de destetar al niño, ya no necesitaba el pecho de la mamá, fue y lo dejó en el templo y ellos lo educaron, el sacerdote Elí. Dice la Biblia, y Dios le dio a Ana 7 hijos más después de eso. Dios no está tan interesado en cumplir tus peticiones como en formar tu carácter. Versículo 17, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son, como si ya existiese. El Espíritu Santo, que conocía la mentalidad de Abraham en ese momento, también conoce la mentalidad de nosotros, pero le dice a Pablo qué es lo que estaba pasando por la mente de Abraham. ¿Sabes qué fue, Pablo, lo que hizo? Que Abraham llegara al monte Moria no era su fortaleza, era la fe que tenía en Dios. Y Abraham sabía que aunque Isaac hubiera sido muerto en ese monte, Dios habría de resucitarlo, porque cuando Dios promete algo, lo cumple. El escritor de Hebreos dice, por eso Isaac salió como de entre los muertos, porque Dios quería enseñarle a Abraham que aún en medio de las cosas perdidas, si Dios ha prometido algo, las cosas habrán de cumplirse. Solamente no pierdas la fe y sigue siendo perseverante. Termino con esto. Para nosotros es fácil cuando las cosas van bien, pero a Dios no le gusta que todas las cosas vayan bien, como que a Dios le gusta el método de que de repente las cosas salgan mal. Una enfermedad, un dolor, me siento solo, me siento sola, estoy abandonado, como tú quieras verlo, pero Dios le agrada que a sus hijos y sus hijas pasen por momentos en los cuales tienes que poner en el altar aquellas cosas que te están robando la atención de Él. Pero de ahí viene la resurrección, y esa es más gloriosa. Contra toda esperanza, dice el versículo 18, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones. Versículo 19, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Abraham sabía cómo estaba su cuerpo. A veces estamos enfermos. Yo declaro que estoy sano, hermano. Yo declaro que estoy sano. Yo declaro que estoy sano. Tienes que estar consciente que estás enfermo. La fe es ciega, pero nos hace ver las cosas que no son como si fuesen. No es lo que tú declares, es lo que Dios dice. Yo declaro, hermano, que así va a suceder, y no sucede así, y nos decepcionamos. Yo lo declaré con tanta fe, hermano, ¿por qué no pasó? Porque tú lo declaraste, no lo declaró Dios. Hello. Terminamos bien, hermanos. Póngase de pie, por favor. ¿Qué es lo que está robando tu pensamiento? ¿Quieres saber cuál es el ídolo de su corazón? ¿Quieres saber si Dios está todavía ocupando el primer lugar en su corazón? Es muy sencillo. ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿En qué estás pensando más todos los días? ¿Qué es lo que te ha robado el gozo? ¿Qué es lo que te lleva a exasperarte o desesperarte? ¿Qué es lo que escuchan tus hijos en tus labios? ¿De qué estás hablando con ellos? ¿De qué forma ellos están creciendo en la fe? Porque el venir a la iglesia es parte del crecimiento, pero lo que tus labios están diciendo es la fe que estás transmitiendo a tu familia. Es que el dinero no alcanza. Es que todo está bien mal. Es que todo se está desbaratando. Es que todos son malas noticias. Y después nos preguntamos, ¿por qué mis hijos no tienen fe?
¿Por qué mis hijos no quieren venir a la iglesia? Pero si ellos estuvieran escuchando, Dios proveerá. Vamos a subir al monte a adorar y bendecirle, porque Dios proveerá. Dios va a sorprendernos. Dios está con nosotros. Dios es bien, Dios es firme. Te aseguro que las cosas cambiarían. Un versículo más. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor sobre cada uno de nosotros. ¿Estás sufriendo? Dios está produciendo perseverancia en ti. ¿Ya tienes perseverancia? Dios está produciendo entereza de carácter en ti. ¿Estás teniendo entereza de carácter? Dios va a traer una esperanza como nadie más la ha traído. ¿Ya tienes esperanza? Esa esperanza no te va a avergonzar, porque es la evidencia de que Dios ha derramado de su corazón, de su amor sobre tu corazón. ¿Lo crees? Hermano, el sufrimiento es muy grande, sí. Hermano, el problema es muy fuerte, sí. Hermano, las situaciones son complicadas, también lo son. Pero pastor, si me puedes ayudar con 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. ¿Usted cree que la palabra de Dios es verdad? Vamos a repetir este versículo, porque usted es en medio de la segunda etapa, donde el sufrimiento está fuerte, donde la duda es más grande, donde tienes que poner en el altar. Tenemos que creer lo que dice la palabra. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Ahora escuchen bien, digan conmigo este versículo: y Dios puede hacer que toda gracia abunde en mí, que toda gracia abunde en mí, que toda gracia abunde en mí, de manera que siempre, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en mi vida. No eres tú, no es lo que tú produces, es el Dios en el que pones tu fe, es el Dios en el que tú crees. ¿Y sabes qué te dice Dios? Yo tengo todo el poder para darte todo lo que tú necesitas, de tal manera que en toda circunstancia sobreabunde la gracia sobre tu ser y tú abundes en buenas obras. Efesios capítulo 3 versículo 20: y aquel que es poderoso para darnos más de lo que imaginamos o de lo que pedimos, conforme a las riquezas en Cristo Jesús, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Esa es la mejor etapa de la promesa. Cuando tú vas a pasar el valle, vas a bajar la montaña y vas a poder decir: aquel que es más poderoso que yo para darme más allá de lo que pido, de lo que imagino, a Él vamos a darle la gloria, la honra y la alabanza. Dios, ve conmigo a la palabra, no la quita, pastor. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8. Dios, lo vas a repetir hasta que lo creas en tu casa. Dios puede hacer que toda gracia abunde en mi vida. ¿Para qué? Para de manera que siempre, no de vez en cuando, no a veces, no un día sí y 2 días no, para que siempre, en toda circunstancia, sea agradable o desagradable, sea fácil o difícil, sea en enfermedad o en sanidad, sea en abundancia o en escasez, en toda circunstancia, tú tengas todo lo necesario y toda buena obra sobreabunde en ti. ¿Lo crees? Y Dios, digo conmigo fuerte, Dios puede hacer que toda gracia abunde
manera que siempre, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en mi vida.